Estamos con Milton Ibarra. Buenas noches, muchas gracias Milton por estos minutos. No, gracias a ustedes, a la orden. Milton, fuiste uno de los presentadores de este libro que hoy para La Paloma inicia su camino. Faltan 4. ¿Qué nos podrías decir de esta obra que, por supuesto, forma parte de la recuperación de la memoria de historia, ese pasado histórico bastante pesado que nos queda a los uruguayos? Sí, yo creo que justamente el valor está en esa reconstrucción histórica, en ese recuerdo en el cual los participantes de un acontecimiento que fue muy valioso en la resistencia a la dictadura cívico-militar, 36 años después, los 4 protagonistas de esa fuga cuentan desde el corazón, desde sus recuerdos más íntimos, lo que pasó ese día y lo que fueron los días posteriores, ya fugados, escondidos en la clandestinidad, y luego su fuga a través, 3 de ellos de la Embajada de Venezuela y 1 de ellos por la Embajada de México. Es una especie de recuerdo vivo de acontecimientos que pasaron, que todos los uruguayos que se opusieron a la dictadura, que no fueron todos, pero sí la mayoría, de alguna manera deberíamos tratar de reconstruir para ir haciendo como una memoria colectiva en el cual buscáramos que todos esos acontecimientos tan tristes que costaron tantas vidas, tantos desaparecidos, tanta tortura, tanta muerte, tanto sufrimiento, no vuelva a suceder en el Uruguay. Milton, tú en la presentación decías que el año 76 estaba cargado de acontecimientos nefastos y que había sido uno de los años más duros de la dictadura y que esta fuga de alguna manera era como una lucecita que para aquellos que resistían a la dictadura, bueno, que en principio también tú manifestabas que no creían que se hubiesen fugado, ¿verdad? Claro, sí, yo cuando leía ese libro yo le contaba a Miguel, yo también era parte de alguna manera de los que estábamos en contra de la dictadura y resistíamos. Cuando nos llegó la noticia de que 4 se habían fugado, lo primero que pensamos, y lo comentábamos en voz baja y muy escondido con los compañeros, que los habían asesinado, porque era muy común en aquellos días de que cuando se le iba a alguien en la tortura, como dicen ellos, se le fue la mano, cuando asesinaban a alguien, decían se escapó, se fue con una mujer, está en el exterior, dejó a la familia, decían cualquier mentira de esa y bueno, nosotros pensamos, esos compañeros los asesinaron, le están diciendo que se fugaron y evidentemente los mataron. Con los días, a nosotros nos llegó la noticia de que no, de que esos compañeros estaban en la clandestinidad y se estaba trabajando para llevarlos a la embajada para sacarlo. Bueno, fue una alegría íntima muy poderosa, porque es muy difícil ahora yo hablando contigo acá tratar de ir a esos años de dictadura, el terror, el miedo que tenían los uruguayos, porque no te podías reunir, porque tenías que andar hasta determinada hora, porque no se podían hablar ciertos temas, no se podía escuchar música de lo que tú quisieras, sino lo que pasaba el gobierno. Bueno, todo eso que hoy parece como un sueño, los jóvenes que me puedan estar viendo dicen, pero eso no puede ser, que yo prendo la radio en mi casa, escucho lo que quiero. Bueno, eso no pasaba, había delatores, había persecución, había tiras. Entonces todo eso precisaba siempre tener un acicate de que podíamos ganarle a la dictadura. Aún pese a todo el poder del Estado tirado sobre el pueblo, se podía. Y veníamos de una derrota a la huelga general, después de 15 días gloriosos de resistencia donde se paralizó el país. Bueno, lograron los militares, porque el apoyo internacional era muy importante, lograron quebrarnos y restaurar nuevamente el proceso. Pero este acontecimiento en el 76, que sí que fue un año muy duro, fue el año que asesinaron a Michelini, que era un senador de la República, asesinaron al presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional. Eso demostraba la prepotencia, la impunidad,
la fuerza que tenían las dictaduras en América, porque en aquel momento también era un malón de dictaduras que venían desde Brasil, Argentina, Paraguay con Stroessner, que ya venía de años, Uruguay, y todas trabajando coordinadamente, lo que después, ahora, con los años, hemos ido sabiendo, el Plan Cóndor. Ese escape era una luz en el camino, era una pequeñísima victoria que decía, bueno, hay que insistir, hay que seguir volanteando clandestinamente, haciendo una pegatina, haciendo una pintada, que el que pase por acá diga, bueno, hay gente que por lo menos sigue resistiendo. Después llegó el 80, y yo creo que el 80, en el cual la censura fue impresionante, la publicidad que se hacía era todo a favor del gobierno y de que se aprobara la reforma propuesta por la dictadura, la gente votó no, Yo digo, también de alguna manera eso puede haber sido un resumen de toda esa lucha clandestina y también la fuerza de que es una nueva victoria que impulsa que después, pocos años después, la dictadura tenga que batirse en retirada. Sin duda, Milton, a veces hablar de la historia tiene justamente algunas connotaciones que en nuestro país hace más de 30 años fueron las que de alguna manera no posibilitaron que algunas de las cosas importantes que pasaron no se contaran, no se dijeran, y que muchos inclusive de los protagonistas fueron reticentes a hablar de esas cosas. ¿A qué le atribuís esto que pasa con los uruguayos? Bueno, yo creo que ahí hay dos factores. Uno creo que lo decía bien Miguel, la derecha en el Uruguay sigue siendo muy fuerte, la izquierda ha ganado 2 elecciones, pero la derecha tiene un poder muy grande en los medios de comunicación, en el colectivo, en los poderes económicos. Yo creo que todo eso influenció en que se hiciera una teoría de que acá lo que hubo fue un levantamiento armado del Movimiento de Liberación Nacional contra la dictadura militar, se enfrentaron, perdieron los tupamaros y la dictadura se instauró por esa lucha de gente que luchó contra la Constitución y pudiendo votar se alzó en armas, etc. Toda esa teoría tergiversada de nuestra historia que se encumbró quizás con el primer gobierno de Sanguinetti, y él es un defensor de eso, la teoría de los 2 demonios, que nosotros decimos que acá no hubo 2 demonios, acá hubo un poder fascista, torturador y asesino con todo el peso del Estado contra todo el pueblo uruguayo. Acá había ciudadanos A, B y C, había ciudadanos que por haber hecho paro o haber sido afiliados a un sindicato no podían ascender en las oficinas públicas, otros no podían trabajar en las oficinas públicas, otros eran trasladados a los lugares más apartados y más tristes dentro de las oficinas porque estaban como la escoria por simplemente haber sido militantes sindicales, ni siquiera de repente políticos. Todo eso es como que hay un manto de olvido que la derecha a través de los medios de comunicación lo ha matrizado en la población. Creo que este tipo de libros empieza a descubrir de que no fue así, que la dictadura fue una dictadura contra el pueblo uruguayo en su conjunto mayoritariamente, no unánimemente, mayoritariamente luchó contra esa dictadura. El pueblo uruguayo demostró que es demócrata, demostró de que no quería lo que proponía la dictadura, que era una sociedad prácticamente monocorde, con un presidente único, con listas únicas y con un plan económico que lo que hacía era segregar más a los más pobres, era como una fábrica de pobres y el enriquecimiento cada vez mayor de un grupo muy pequeño de ciudadanos. Bueno, muchas gracias, Milton, por estos minutos y bueno, nos reencontramos en otro momento. No, gracias a ustedes y esperamos seguirla conversando.